Chicos, continuamos hoy con nuestra clase de razonamiento matemático. En esta oportunidad vamos a ver el tema de problemas con móviles. Eso es un tema que de hecho ya han visto en física hartas veces, estoy seguro, porque pues en Pre-5 eso se ve varias veces, pero pues es un tema que está en el currículum. Básicamente vamos a tratar de aplicar para este caso ecuaciones de la física o una ecuación de la física para encontrar pues información útil en caso de problemas de movimiento y tiempo. En este caso, los problemas con móviles son específicamente un área de la física clásica, o sea, la física que trata de movimiento y fuerzas, básicamente movimiento rectilíneo uniforme. Todos los ejercicios de problemas con móviles van a ser movimiento rectilíneo uniforme ah, para nosotros, para esta clase. Puede haber problemas de movimiento circular, de movimiento relativista, de lo que sea, pero para nuestra clase vamos a ver solamente eh, movimiento rectilíneo uniforme. Y para eso vamos a utilizar la ecuación más sencilla del mundo de que distancia es igual a velocidad por tiempo o velocidad es igual a distancia entre tiempo, cualquiera es la misma, es un despeje de la misma ecuación. Sin embargo, vamos a tener también dos ecuaciones distintas que van a resultar de igualar las distancias o los tiempos de ambas de dos cuerpos que se están moviendo. Si los cuerpos están partiendo del mismo punto al mismo tiempo, es decir, simultáneamente, es decir, por ejemplo, si nos dicen, calcula el tiempo en el que dos personas se van a encontrar a 300 metros de distancia, si ambas parten simultáneamente del mismo sitio. Allí como nos están diciendo que están partiendo simultáneamente, podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, si vamos a calcular el tiempo en el que se van a encontrar, vamos a utilizar la ecuación de tiempo de encuentro, que distancia es igual a velocidad del cuerpo 1 más la velocidad del cuerpo 2. Si por el contrario nos están pidiendo el tiempo que tarda una persona en alcanzar a la otra, o un animal en alcanzar al otro, o un auto en alcanzar al otro, vamos a utilizar la ecuación pero con la resta de las distancias, de la velocidad del cuerpo 1 menos la velocidad del cuerpo 2. Y básicamente esas son las únicas ecuaciones que vamos a utilizar. Así que ya arrancando con los ejercicios, acá tenemos. Nos dicen, Mariela va de su casa al colegio a 25 km por hora. Esta es su velocidad. Y cuando regresa del colegio lo hace a 20 km por hora. Es decir, regresa un poquito más lento, demorándose en total 9 horas. ¿Qué distancia hay de su casa al colegio? Bueno, la distancia al colegio la podemos calcular de forma muy sencilla. ¿Por qué? La distancia al colegio es simplemente el tiempo que tarda en ir o el tiempo que tarda en venir multiplicado por la velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, la distancia lineal entre la escuela y la casa viene a ser simplemente 9 horas multiplicado por 20. ¿O no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos están dando el tiempo total. No nos están dando el tiempo de de una sola de las dos. ¿Ya? O sea, no nos están dando el tiempo de ida o el tiempo de vuelta, sino el tiempo global. Por lo tanto, lo que tenemos es que calcular cuánto es la distancia de ida, cuánto es la distancia de vuelta. Y para eso nos vamos a dar cuenta de que el tiempo de ida y, y sumado al tiempo de vuelta va a ser igual al tiempo total. Y el tiempo total lo tengo acá, ¿sí? 9 horas. Tiempo de ida, ¿cómo va a ser? El tiempo de ida va a ser la distancia de ida dividida entre la velocidad a la que voy al colegio, que es 25 kilómetros. La distancia de ida y la distancia de vuelta van a ser exactamente iguales. Por eso d es una sola. La distancia de vuelta va a ser igual, perdón, el tiempo de vuelta va a ser igual a la distancia dividida entre la velocidad a la que me regreso del colegio o a la que Mariela se regresa al colegio, que es 20 km por hora. Y todo esto va a ser igual a 9, que son las 9 horas de tiempo global. De acá, como tengo D, simplemente voy a despejar D. Acá tengo D y D, por lo tanto puedo hacer un factor común, sacar a la D del paréntesis del grupo y me quedo con los factores internos, que es 1 entre 25 y 1 entre 20. Luego 1 entre 25 más 1 sobre 20 es 1 por 20, más 1 por 25 son 20 más 25 son 45. 25 por 20, 500. 45 entre 20 multiplicado por D y sigue siendo igual a 9. Luego despejo
paso esta fracción al otro lado, la invierto porque la estoy cambiando de miembro, el 45 pasa a dividir, el 500 pasa a multiplicar, y realizo pues el resultado, ¿no? 9 por 5, 45. Como tengo dos ceros, 4500. 4500 entre 45, se me van a ir los dos 45, me van a quedar los dos ceros, me va a quedar 100. O bueno, lo pueden hacer de esta manera, ¿no? También. Lo cierto es que es igual a 500 entre 5 es igual a 100 kilómetros. ¿Y cuál es la distancia? La distancia es D. D es igual a 100 kilómetros. 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta. O sea que ella recorre todos los días 200 kilómetros. Ahora un segundo ejercicio nos dicen, una liebre y una tortuga parten simultáneamente, acá está, le estoy diciendo simultáneamente, de un mismo punto. La tortuga recorre en cada minuto 10 metros, por lo tanto su velocidad es 10 metros por minuto. Y la liebre recorre en cada minuto 100 metros, por lo tanto su velocidad es 100 metros por minuto. Si ambos se dirigen hacia un mismo punto y además la liebre llega a la meta y regresa donde la tortuga, luego va a la meta y regresa donde la tortuga y así lo va haciendo, va dando vueltas, burlándose de la tortuga, hasta que la tortuga por fin llega a la meta, las dos llegan a la meta. Nos dice, si la tortuga recorrió 2 kilómetros, ¿cuántos kilómetros recorrió la liebre? No nos están preguntando tiempo, de hecho nos están dando el tiempo. ¿Sí? No, no nos están dando el tiempo. Pero no nos están preguntando el tiempo. La velocidad ya la tenemos. Nos dicen que la tortuga recorrió 2 kilómetros, por lo tanto la distancia desde la meta hasta el inicio es de 2 kilómetros. Nos están preguntando cuántos kilómetros recorrió la liebre. Y es muy sencillo, porque si vemos acá, la velocidad de la tortuga son 10 metros, ¿sí?, por minuto. Y la de la liebre son 100 metros por minuto. Por lo tanto, la velocidad de la liebre va a ser 10 veces la velocidad de la tortuga. Muy bien. Ahora, por lo tanto es muy simple. Podemos usar la matemática o no, pero vamos a primero usar la matemática. Como la velocidad de la liebre es igual a 10 veces la velocidad de la tortuga, vamos a convertir velocidad en otra forma, ¿no?, para encontrar distancia, porque nos están pidiendo distancia. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿ya? Lo tenemos acá. Velocidad es igual a distancia, esto pasa dividiendo, queda dividiendo distancia entre tiempo. Entonces tenemos acá que velocidad de la liebre es igual a la distancia que recorre la liebre, que es varias veces la que recorre la tortuga, dividida entre el tiempo. Y la velocidad de la tortuga va a ser igual a la distancia de la tortuga entre el tiempo. ¿Por qué el tiempo es igual? Porque el ejercicio nos está diciendo que nosotros vamos a contar desde el momento en que ambas salen de la meta por primera vez hasta que llega la tortuga. Y ese tiempo es igual para la liebre o para la tortuga. La distancia que recorre, el tiempo que tarda la liebre en recorrer toda la carrera una sola vez es mucho menos que lo que tarda la tortuga, es cierto. Pero nos están diciendo cuánto recorre la liebre mientras la tortuga llega a la meta. Por lo tanto, el tiempo es el mismo para las dos. Ahora vamos a sustituir esto aquí y esto acá. Por lo tanto nos va a quedar distancia de la liebre dividida entre tiempo multiplicado por 10 veces distancia de la tortuga dividida entre tiempo. Tiempo y tiempo se van a cancelar. Por lo tanto me va a quedar distancia de la liebre es igual a 10 veces la distancia de la tortuga. Si la tortuga recorrió 2 kilómetros, la distancia que recorrió la liebre es 10 veces 2 kilómetros, por lo tanto es 20 kilómetros. Con matemática. Una forma muchísimo más sencilla es acá. Si la velocidad de la liebre es 10 veces la velocidad de la tortuga, en un mismo tiempo la liebre habrá recorrido 10 veces más, ¿sí? Si la tortuga se mueve a 10 metros por minuto y si la liebre se mueve a 100 metros por minuto y la tortuga a 10, cuando la tortuga recorra 10 metros, cuando la tortuga recorra 10 metros, la liebre habrá recorrido 100 metros, o sea, 10 veces más. Cuando la tortuga recorra 20 metros, la liebre habrá recorrido 200 metros. Cuando la tortuga recorra 1 kilómetro, la liebre va a haber recorrido 10 kilómetros. Y cuando la tortuga recorra 2 kilómetros, la liebre habrá recorrido 20 kilómetros, ¿sí?, sin realizar ningún cálculo. Acá nos dicen, un tren demora 3 minutos para pasar delante de un observador
y 8 minutos para atravesar completamente un túnel de 250 metros de longitud. Calcula la velocidad del tren. Es muy sencillo, porque nos están dando el tiempo que tarda en recorrer el túnel y la longitud de dicho túnel. Por lo tanto, su velocidad es ¿cuál? Simplemente distancia entre tiempo. Su velocidad es 250 metros entre 8 minutos, pero acá con fórmulas. Velocidad del tren es igual a la distancia que recorre, o sea, la distancia del túnel que tenemos acá, dividido entre el tiempo que tarda en recorrer dicho túnel. Es decir, 250 metros entre 8 minutos nos va a dar 31.25 metros por minuto. Esa es su velocidad, ya está listo. Sin embargo, yo puedo ponerme un poco fastidioso con usted y decirle que me expresen esto en metros por segundo o en kilómetros por hora. Si lo quiero en metro por minuto, simplemente hago un factor de transformación. Tengo 31.25 metros por minuto. ¿Ya? Lo que tengo que colocar es multiplicarlo por algo de tal manera que vaya a cancelar las unidades. Si yo lo tengo en metros por minuto y lo quiero en metro por segundo, tengo que eliminar los minutos y dejar los segundos. Entonces lo voy a multiplicar por esto. Un minuto tiene 60 segundos. Y yo lo ordeno de tal forma que cuando divida minuto entre minuto, el minuto se elimine. Entonces me va a quedar 31.25 metros dividido entre 60 segundos. Eso me da 0.52 metros por segundo, que es la velocidad del tren expresada en metros por segundo. Ahora tenemos acá este ejercicio. Nos dice, un niño ha estado caminando durante 20 horas. Si hubiera caminado 2 horas menos, con una velocidad mayor en 10 km por hora, habría recorrido 10 km menos. ¿Cuál es su velocidad? Es un ejercicio básicamente de esos de falsa suposición. Sin embargo, es falsa suposición de móviles, de desplazamiento. Entonces lo que vamos a hacer es dividir nuestros dos casos. Tenemos nuestro caso hipotético. Empezamos con los datos porque los datos nos los dan de caso hipotético. Me dice, si hubiera caminado 2 horas menos. Quiere decir que el tiempo, en el caso supuesto, es 2 horas menos que el tiempo real. Si el tiempo real fueron 20 horas, el caso supuesto son 20 menos 2, 18 horas. Luego nos dice, si su velocidad hubiese sido mayor en 10 km por hora, quiere decir que su velocidad va a ser la misma velocidad que en el caso real más 10 km por hora. Es decir, la velocidad real más 10 km por hora. ¿Ven? Y nos dicen, habría recorrido en ese caso supuesto 10 km menos. Es decir, que su distancia va a ser va a ser la distancia real menos 10 kilómetros. Por lo tanto, va a ser su distancia menos 10 kilómetros. Sin embargo, eso lo vamos a escribir de otra manera para tenerlo todo juntito. Nos dice entonces que su caso real es x kilómetros por hora, no sé cuánto es. El tiempo que caminó es de 20 horas. Y la distancia que recorrió. ¿Cuál es la distancia según la ecuación? Bueno, la distancia es velocidad por tiempo. Conozco su velocidad, x. Conozco el tiempo, 20 horas. ¿Bien? Por lo tanto, lo voy a escribir como x por 20 kilómetros. Esa es su distancia. Y según esto es que yo voy a escribir mi distancia hipotética para poder igualar estas dos ecuaciones. ¿Bien? ¿Por qué? El tiempo acá es 20, pero acá mi tiempo hipotético, mi tiempo supuesto es 18. Por lo tanto, ya no va a ser 20, sino 18. ¿Y cómo es? Distancia por velocidad. Su velocidad es x, pero su velocidad en el caso supuesto es x más 10. Entonces lo voy a escribir como 18 por x más 10 kilómetros. Y además, como nos están diciendo, que en el caso supuesto, si se cumple todo esto, él habría recorrido 10 kilómetros menos, quiere decir que si yo resto las dos distancias, voy a tener 10 kilómetros de diferencia. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo acá? Distancia real menos distancia supuesta es 10 kilómetros. Distancia real, ¿quién es? 20 por x kilómetros. Menos distancia supuesta, 18 por x más 10 kilómetros. Y todo esto va a ser igual a 10 kilómetros. ¿Bien? Luego nos dicen, no, solamente vamos a resolver. Hacemos multiplicación acá, 18 por x, 18x, menos por más da menos,
18 por 10, 180. 20 por x, esto queda igual 20x kilómetros. Y acá 10 kilómetros. Ahora vamos a despejar este 180, lo vamos a pasar sumando al otro lado, por lo tanto nos va a quedar 10 más 180. Y vamos a restar 20x kilómetros menos 18x, porque tengo 20x y 18x. Entonces ahora vamos a tener 20 menos 18. Acá tengo 20 menos 18. Realizo la operación, 20 menos 18 es 2, 10 más 180 son 190. Me queda me queda 2 por x kilómetros dividido entre igual a 190 kilómetros. ¿Despejo a quién? A x. Me interesa es a x. Despejo 2 kilómetros, lo paso al otro lado. 190 kilómetros entre 2 kilómetros. 190 entre 2, 95. Kilómetro entre kilómetro, se cancela. Queda 95. De aquí, ¿cómo saco la velocidad? Bueno, la velocidad es igual a x kilómetros por hora. Por lo tanto, su velocidad es 95. ¿Ya? Velocidad real es igual a x kilómetros por hora. Su velocidad entonces es 95, que es el valor de x kilómetros por hora. ¿Sí? Y para culminar, el último ejercicio nos dice, Liliana pega un grito entre dos montañas y el eco lo escucha a los 2 segundos y 4 segundos respectivamente. ¿Qué distancia hay entre las dos montañas? ¿Sí? Recuerden que el eco es el sonido que escuchamos cuando rebota el sonido original de algo que se encuentra a mucha distancia y regresa. Quiere decir que la distancia a la que se encuentra ese cuerpo sobre el cual rebota el sonido va a ser la mitad de la que calcula con el tiempo completo. ¿Por qué? Si le toma 2 segundos regresar, quiere decir que en un segundo llega y en un segundo se regresa. Si le toma 4 segundos chocar a la montaña y regresar, quiere decir que en 2 segundos choca la montaña y en 2 segundos más vuelve a nuestros oídos. Pero vamos a calcular la distancia completa entre esto y luego la dividimos con estos datos y luego la dividimos entre 2. Muy simple, ¿no? Distancia 1 es igual a velocidad 1 por tiempo 1, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y distancia 2 es igual a velocidad 2 por tiempo 2. Sustituimos los datos. La velocidad del sonido nos la dan como datos, son 340 metros por segundo, pero eso se lo deben aprender de memoria. ¿Ya? Velocidad 1, perdón, ya, sí. Velocidad 1 y velocidad 2 va a ser igual. ¿Por qué? Porque es la velocidad del sonido, ¿no? 340 metros por segundo en ambos casos. El tiempo sí va a ser distinto. Tiempo 1, 2 segundos. Tiempo 2, 4 segundos. Entonces, en el caso de la primera distancia, 2 segundos por 340 metros por segundo, 2 por 340, 680. Segundos. Entre segundos se van los segundos y me queda metros. La primera montaña está a una distancia, o más bien, el sonido en 2 segundos recorrió 680 metros. ¿Bien? Quiere decir que la distancia a la montaña es la mitad de eso, 340. En el caso de la distancia 2, es igual a velocidad 340 metros por segundo multiplicado por 4 segundos. 4 por 340, 1360. Segundos entre segundos se cancela, me queda solo metros. Y de igual forma, esto es la distancia que se recorre mientras el sonido va hasta la montaña y regresa. La distancia total entre ambas montañas es la suma de las dos distancias, porque yo estoy aproximadamente en el medio, ¿no? Entonces, la distancia entre ambas montañas es la suma de la distancia a la montaña 1 más la distancia a la montaña 2. Si yo estoy acá, la montaña está acá y acá, entonces la distancia total es la suma de las dos. Dividida entre 2. Recuerden que dividida entre 2 porque esta distancia es el doble. Esto es lo que recorre el sonido para ir y venir. Quiere decir que solamente vamos a considerar la mitad. Vale decir, distancia total es la distancia 1, calculada, la distancia total recorrida por el sonido 1, más la distancia total recorrida por el sonido 2, dividida entre 2. O sea, 680 más 1360 entre 2, 1020 metros. Individualmente, la distancia a la montaña 1 es la mitad de esto, o sea, 340, y acá 680. 680 más 340 igual 1020. Y con eso terminamos, chicos. Cualquier duda me preguntan. Recuerda que esta semana, bueno, nada,
Cualquier duda me preguntan como siempre y nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Hasta luego.